¿Cómo les va? Quiero tomar unos minutos para procurar dar un cierre a nuestro módulo en virtud, bueno, de nuestro último encuentro fallido por razones ajenas a nosotros y entonces en ese sentido recuperar aquel objetivo que nos habíamos planteado para ese encuentro que tenía que ver con focalizarnos en la metodología, es decir, en cómo sistematizar. Ahí lo primero que tenemos que decir es que no hay una modalidad única y tampoco hay una secuencia muy fija. Si bien ustedes en la bibliografía que está citada en nuestro documento base van a encontrarse con diferentes modalidades, algunas más estrictas en el sentido de que nos ofrecen más pasos o momentos a tener en cuenta y otras que son más laxas, más abiertas. De todas maneras, lo que esto indica es que, bueno, la modalidad de sistematización tendrá que ver, por un lado, con mis marcos de referencia y también con el tipo de experiencia a sistematizar. En principio, pensar que cuando me propongo sistematizar, eh, ¿qué me propongo hacer? Me propongo fundamentalmente recuperar una experiencia. Esa experiencia, sobre esa experiencia tuve que tener alguna claridad de intencionalidad, es decir, de un objetivo explícito o implícito, de unos supuestos que han estado allí, aunque sean subyacentes, pero que han orientado, ¿no es cierto?, hacia un horizonte de expectativas, esa puesta en acto de un conjunto de actividades y de encuentros con otros. En esos encuentros o en ese espacio de la experiencia, como van a decir algunos autores, tenemos además que recordar las tres dimensiones de la vida, ¿no? Una dimensión material, pero también una dimensión actitudinal y una dimensión simbólica que incluso puede ser imaginaria. También debemos advertir que precisamos en esa recuperación contar con ciertos registros de lo sucedido en ese recorrido, en ese proceso, ¿no? Para poder, con cierta objetividad, si se quiere, recuperar aquello que más fidedignamente yo fui registrando, yo, mi equipo, ¿no? Junto con otros, fuimos registrando respecto de lo sucedido. Em, entonces, en ese sentido, ustedes en el material se van a encontrar, decíamos, con diferentes modos de abordaje de la sistematización. Básicamente podemos encontrar algunas propuestas que procuran estudiar un fenómeno desde una visión más macro a partir de casos singulares, entonces ahí el movimiento es de lo micro a lo macro en un flujo de intercambios permanente, o también puedo concentrarme en un proceso vivido en el sentido de bien singular, ¿no? Eh, y de otro modo puedo hacerlo focalizando en las relaciones entre los actores o agentes de la práctica. Esos agentes de la práctica van a ser también definidos por el equipo sistematizador a partir de lo que implica esa práctica, pero siempre tengamos presente que vamos a contar con eh, aquellos agentes que participan del espacio institucional en diferente grado y rol, y también vamos a contar con aquellos usuarios, es decir, destinatarios identificados como tales, pero también con los pobladores o la comunidad en general, ¿no? Entonces, eso también puede ser interesante, es decir, poner la atención, colocar la atención en las relaciones entre esos agentes, el tipo de relaciones de lazos más fuertes o débiles, incluyentes o excluyentes, y cómo podemos analizar cualitativamente esos intercambios entre los agentes ocurridos durante la experiencia. Bueno, nosotros en el documento señalamos una propuesta original como fue la del CELAT, que ya habíamos señalado que significó un hito, marcó un hito
camino de la sistematización, en particular en su relación con la profesión del trabajo social. Y entonces ahí aparece una primera reconstrucción de la experiencia, una delimitación del objeto de sistematización, una segunda recuperación de la experiencia que a veces puede estar o no en la medida en que el objeto, lo que yo quiero, sobre lo que quiero reflexionar, ya introduce una especie de recorte de lo que, del conjunto de objetivos que estaban presentes en la experiencia en su conjunto. Entonces allí puede exigir un segundo momento de recuperación ya con el foco puesto en todos aquellos sucesos ligados a ese mi objeto de sistematización. Un proceso de operacionalización que básicamente busca, ¿no es cierto?, respuestas a esas preguntas, a esos interrogantes que surgen de la propia experiencia, y ahí aparece en la interpretación fundamentalmente los marcos de referencia teóricos, pero también valorativos y axiológicos. Una síntesis y propuestas en donde reunimos de algún modo el pasado, el presente y el futuro, una especie de perspectiva de la acción, y un momento de exposición, porque ustedes recuerdan que en las definiciones nosotros hemos resaltado esta finalidad de la sistematización en orden a producir, a enriquecer las prácticas, ¿no? Entonces, ese momento de exposición puede ser significativo eh, eh, en la medida que a veces elaboramos diferentes documentos en función de los diferentes posibles lectores o oyentes de ese material que vamos a identificar como el trabajo de sistematización. Cifuentes-Gil nos propone un esquema más asociado a un proceso de investigación cualitativa, podríamos decir, con dos grandes momentos. El primero tiene que ver también con la reconstrucción y con el proceso de interpretación, y ahí la interpretación va a partir de una especie de corpus de materiales sobre los cuales vamos a realizar lecturas intensivas y comparativas. O sea, cada registro se convierte en una especie de unidad de análisis y de micros relatos que luego en la interpretación se van a integrar en un macro relato que, además de ser integrador, es nuevo. Puesto que va a incluir los principales contenidos, elementos o características identificados en los microrelatos. Ese macrorelato es también producto de una especie de negociación de sentidos y de significados, a partir de aquello más recurrente, ¿no? Presente, enfatizado en esos microrelatos. El segundo momento es el de potenciación de la experiencia y que tiene que ver con ese cierre vinculado a las conclusiones y propuestas, es decir, cómo a partir de este análisis interpretativo y reflexivo sobre una experiencia se puede proyectar hacia adelante nuevos escenarios. Y después ustedes van a encontrarse allí con una propuesta de la cátedra, si siguen el documento, tiene que ver con una elaboración del equipo docente, por supuesto en la cual me incluyo, y que ahí quizás a lo que vuelve ese esquema que ustedes van a encontrar en la diapositiva al proceso de planificación, ¿no? Entonces ahí aparece el problema de enfrentar, eh, eh, el, la- el problema histórico, digamos, el devenir de esa situación hacia el futuro, un pronóstico, y el proceso de intervención en tanto imagen objetivo, ¿no? Del cual van a derivar las metas particulares de un programa de acción o de un proyecto. Eh, Entonces, eh, 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 acá en esta modalidad lo que hacemos es incluir las pautas fundamentales de la planificación de ese programa de acción sobre el cual vamos a querer sistematizar, y a partir de allí identificar hipótesis de acción e hipótesis estratégicas, esa relación entre el problema y la finalidad, la imagen objetivo,
y la hipótesis estratégica que tiene que ver con esas apuestas que el profesional o que el equipo hace, entendiendo que es la mejor forma, la más adecuada, la más apropiada en función del problema, los protagonistas, los involucrados, los afectados, para alcanzar posibles esas metas definidas a partir de la hipótesis de acción. Ustedes, solo a los fines de recordarles, nosotros les compartimos ese modelo de sistematización de una práctica de capacitación comunitaria, elaborada en el año 2014, a partir de la realización de unos talleres participativos sobre consumo problemático de sustancias que fueron destinados, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a quienes eran beneficiarios de un programa nacional llamado Ellas Hacen, las protagonistas son mujeres. Les recuerdo que está disponible ahí el material. Es un modo de ilustrar una posibilidad, ¿no es cierto? Un posible modo y secuencia de avanzar con un trabajo de sistematización. Por otro lado, yo les voy a compartir también, y esto se va a vincular un poco con las clases por venir, de las compañeras que me continúan. Eh, Les voy a compartir en la plataforma, les decía, una guía de sistematización que luego con las colegas van a tratar de combinar pensando ya en términos de la monografía final, ¿no? De la diplomatura. Eh, pero bueno, también puede significar un modo de acercarnos a un proceso de sistematización, de facilitarlo, ¿no es cierto? Porque digamos que un poco esta herramienta, esta metodología, más allá de estar inserta en el programa de la diplomatura y de responder algunas de sus exigencias y del perfil, ¿no? Con la que se ha planteado, esperamos que signifique también la posibilidad para que ustedes enriquezcan y lo retrabajen en sus espacios laborales. Entonces, en ese sentido, la guía va a contener 4 momentos con un cierre apuntando a las referencias bibliográficas, pero fundamentalmente van a ver que hay allí un primer momento de contextualización, sea de una experiencia concreta o sea de una problemática, un poco para abordar estas posibilidades que señalaba entre en ese pasaje de lo micro a lo macro, ¿no? De los casos singulares o de los fenómenos más generales que afectan a nuestras comunidades, ¿no? Un segundo momento vinculado con ese proceso de intervención, si es que partimos de una experiencia singular o de un proceso de deconstrucción o problematización, si es que el punto de partida lo constituye un problema. Un tercer momento vinculado a la interpretación de la experiencia y a la reconceptualización del fenómeno del problema, y un cuarto momento definido, como hemos visto, en términos de conclusiones y propuestas, ¿no? Las propuestas siempre presentes porque tienen que ver con esa expectativa de carácter proactiva y orientada a la mejora de nuestras prácticas. Bueno, espero que haya sido útil y que sirva un poco para dar un cierre al módulo. Un gusto ha sido para mí conocerles y quedamos conectados a través de la plataforma. Ustedes tienen mi correo, de modo que en la medida que ustedes quieran, nos mantenemos el intercambio. Bueno, muchas gracias y bueno, a seguir y a concluir exitosamente con esta meta que se han propuesto.